me regaló poder ir a la ciudad de Los Ángeles, California, y a la ciudad de Lancaster, California. Y yo acompañé a un amigo mío que ha venido aquí a la iglesia, que es boxeador. Sí, fui a un evento de box profesional y fui con un amigo mío que ha venido aquí. Y yo le doy gracias a Dios porque si era algo que yo no le decía a él, pues sí me preocupaban muchas cosas, principalmente porque pues yo no sé ni siquiera vendar las manos de un boxeador ni nada, pero Dios abrió puertas enormemente. Cuando íbamos hacia el puente, Miguel nos dijo, vamos a orar para que Dios tome el control de todo. Yo la verdad ni siquiera había orado por el camino. Cuando pasamos el puente no nos dijeron nada. Cuando llegamos allá, Dios puso personas que nos ayudaron y que de verdad fueron de gran bendición, porque muchas personas nos querían cobrar por detalles. El simple hecho de no saber 100% inglés ya es un problema, pero Dios puso personas que nos empezaron a ayudar y pues resulta que ellos se congregaban en una iglesia en Houston y yo le doy gracias a Dios porque de verdad nos ayudaron mucho. Mi mamá me llamó cuando yo estaba en el aeropuerto ya para salir para allá, me dijo, me levanté a las 4 de la mañana, sentía mucho por orar por ustedes y de verdad yo sé que fue Dios, porque Dios tuvo el control de todo, porque aunque mi amigo no esté aquí, Dios lo bendijo grandemente, Dios le abrió puertas más grandes allá y yo sé que pues primero Dios, a lo mejor regresamos para allá el otro año, pero yo le doy gracias a Dios porque no es a donde fui o puedo ir aquí al mezquital, pero si Él no tiene control de las cosas, saliendo aquí de la carretera uno de verdad se puede hasta matar. Y yo le doy gracias a Dios porque Él, a donde quiera que vayamos, Él nunca nos suelta de su mano. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Aleluya, que Dios los bendiga, hermanos. Al Señor, al único Dios sabio y Salvador, sea toda la gloria, la majestad, el imperio y la potencia, dice la Biblia, ¿verdad? Pero también dice una parte ahí en ese libro sagrado, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y qué tan importante es orar en la voluntad del Señor. Y tenemos que saber lo que le oramos a Dios, lo que le pedimos a Dios. Le doy las gracias a Dios porque ha abierto puertas en 5 estados más de la República Mexicana para llevar y proclamar las buenas nuevas. Le doy las gracias a Dios porque en el primer trimestre del año ya Dios está moviendo. Hay gente ya preparando una campaña en el estado de San Luis Potosí, en la Huasteca, en Nogales, Sonora. Ahí es una iglesia grande que nada mucho tiene que ver en el estado de Sonora. Regresamos a Tempoal, Veracruz, para llevar y proclamar las buenas nuevas. Sabemos que Veracruz es conocido a nivel nacional, ahí muy cerca de Catemaco, como la cuna de la brujería. El Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Vamos a Coahuila en el primer trimestre del año. Y regresamos a Tabasco. Ahí en Tabasco también Dios está moviendo. Hay gente ya preparando una campaña. Hay fecha ya para regresar a Acapulco. Dios me dio la bendición de predicar y de ver milagros sobrenaturales. En Acapulco, Guerrero, estuve el 21 y el 22 de octubre. Ya hay un mes fijo. En noviembre regresamos otra vez al estado de Guerrero. Falta fijar la fecha. Y aquí en Nuevo León también, Linares, Montemorelos, Gualahuises. Vamos a entrar ya a lo que es al municipio de Monterrey, Nuevo León, a lo que es al municipio de Monterrey, la ciudad. 5 iglesias me han invitado a predicar también en el primer trimestre del año. Y aquí mismo obviamente en Tamaulipas, en una iglesia en Ciudad Mante, en Tampico y en Reynosa. La honra, la gloria, el poder y la alabanza son para el Dios que vive y reina. Yo le doy las gracias a Dios, pero también quiero destacar algo importante que Dios ha hecho en la vida de mi hijo. Ellos, ¿por qué no decirlo? Porque ciertamente cuando nos paramos acá es para darle la gloria al Señor, ¿no? Porque Él vive, Él está vivo y Él lo hace todo. Mis hijos eran uno de los menos destacados en el aprendizaje escolar cuando yo no estaba en Cristo, pero ahora ellos lo exaltan. Ustedes lo conocen, mi hija 13 años, mi hijo 11. Ellos, mi niña es la que lleva el primer lugar de aprovechamiento a nivel municipal en la escuela donde estudia, es en la secundaria.
Y mi hijo exalta a Dios, 11 años. Él ya ganó el estatal, el municipal en atletismo. Le dije, hijo, vas a ganar el estatal. Ya ganó el estatal el martes pasado, y ya hubo un regional también, Tamaulipas, Nuevo León, y ya también lo ganó. Obviamente le estamos soltando palabras, estamos orando. Sabemos que es palabra profética, palabra rema, que el Espíritu Santo la toma y regresa hecha en bendición. Y bueno, pues él exalta a Dios, ¿verdad? Toda la honra, la gloria, el poder y la alabanza son para el Dios que vive y reina. Y lo de las campañas, hermanos, en estos 8 estados de la República Mexicana, yo le doy las gracias a Dios y lo testifico ahora como que si estuviera aquí regresando en el nombre de Jesús, y declarar que Dios se movió en lo sobrenatural. Estamos esperando la visa, únicamente la visa, para que pues Dios nos conceda ese documento y salir ya del país, porque hay invitaciones formales en otras naciones. A Él no me canso de entregarle la honra, la gloria, el poder y la alabanza, porque Él es un Dios que vive y que está vivo, y que Él, cuando nosotros le pedimos en su voluntad, y sabe que se lo pedimos, le decía una persona que evangelizaba hoy en la Plaza Allende, si tú haces la confesión con el corazón y no con la mente, Él lo hace, porque Él es el único, digo yo, que saca radiografías del corazón y de la mente. Toda la honra, la gloria, el poder y la alabanza sean al Dios que Dios vive y reina. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Qué bonito es andar viajando, sembrando la semilla de la palabra por muchos lugares, hermano. Qué bonito es eso. Uno no sale de la petaca, de la ventana, de aquí del Ejido del Sabino. Pero Dios bendiga a los hermanos que andan por muchos lugares, no solamente de la República, sino hasta hay gente que anda en Estados Unidos, muchos lugares que a lo mejor no los conocemos, pero que han recibido la semilla de la palabra a través de este ministerio. Esta iglesia siempre se ha declarado y se ha profetizado sobre ella como una iglesia semillera. Y no solamente estoy hablando localmente, sino en todo el mundo. La visión que usted ve ahí, créame, aunque se oiga exagerado, la visión se está cumpliendo. La palabra sale de aquí a través de los evangelistas que hay aquí, pero también a través del internet, y llega a muchos países del mundo. Si usted entra a la página de internet centrocristianelmesias.com, usted se va a dar cuenta de los países que visitan la página y que siguen las transmisiones, siguen las predicaciones de este lugar. Entonces, Dios está con nosotros. Amén. Pues no sé si hay más testimonios, Pastor Gabriel, si no, para dar lugar a la palabra. ¿Ya no hay? Bueno, pues vamos a prepararnos para recibir palabra de Dios, hermanos. ¿Estamos listos? Amén. Dele otro aplauso al Señor, porque Él es bueno. Alguien que me diga, antes de empezar, ¿cómo se llamaban los 3 Reyes Magos? Dígame. ¿Ya puedo compartir, ingeniero Osvaldo? ¿Ya? Quiero compartir esta, porque ya va a empezar la predicación. Un segundo. A mí me gusta, me interesa mucho que todo lo que se predica aquí salga. Sí, no nomás que se quede aquí, entre nosotros. Que todo lo que se predica aquí salga por los medios. Si Satanás si esa víbora usa las comunicaciones, nosotros debemos usarlas también. ¿Sí? Debemos ganarle en astucia a esa víbora. Cuando digo víbora, ¿a quién me estoy refiriendo? A Satanás. Satanás o la serpiente, como le quiera decir, o el piojo. Se oye más despectivo, ¿verdad? Un piojo. Mucha gente me dice, ¿por qué le hablas así al diablo? Pues porque lo odio, sencillamente lo odio. Entonces, la manera más sencilla de dar en la cabeza a la víbora es ganar almas para Jesucristo.
¿No ve que él las tiene amarradas, encadenadas? Satanás tiene a los seres humanos en una prisión. Usted va con el evangelio, les predica el evangelio. Esa gente sale de la prisión aceptando a Cristo. Es el golpe más duro que le podemos dar a esa basura, a Satanás, a la serpiente. Dale en la cabeza, en el nombre de Jesucristo. Por eso, si por el internet lo podemos hacer, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces déjeme agarrar la señal de aquí y compartirla, porque yo tengo muchos amigos y me interesa compartir esto. ¿Cómo le hago aquí, ingeniero Osvaldo? No me veo todavía aquí transmitiendo para poder compartir. ¿Alguien que me diga cómo se llamaban los 3 reyes magos? Melchor, Gaspar y Baltasar. A ver, ingeniero, ¿me ayudas aquí, ingeniero? Porque yo necesito transmitir esto. ¿Cómo se llamaban los 3 reyes magos? Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Y en qué venían montados? A ver, ingeniero. Melchor, Gaspar y ¿qué? ¿No se llamaba Petronilo, Pioquinto y Anacleto? Por eso es bueno leer la Biblia, hermanos. Ni eran 3 reyes magos. Ni eran magos, ni eran 3. Ni se llamaban Gaspar, ni se llamaba Baltasar, ni se llamaba Melchor. Ni venían montados en un burro, ni venían montados en un camello, ni venían montados en un elefante. ¿Sí? ¿Ya, ingeniero? Ok, ya comparte. ¿Lo puedo compartir ya? Ok. Ya está, compartir. Gracias, ingeniero. Ni eran Melchor, ni era Gaspar, ni era Baltasar, ni eran 3, ni venían montados en un camello, ni venían montados en un burro, ni venían montados en un elefante. Mentira, eso es tradición. Alguien inventó eso. Y cuando ellos vienen a ver al niño Dios que nació, ¿verdad que lo vienen a ver y está bien chiquitito él? Chiquitito. En un pesebre. Mentira también eso. Mentira. Eso es tradición, diga, tradición. Alguien lo inventó. Y nosotros por no leer la Biblia no lo creímos. La gente no debe de mascar el chicle que otro mascó. Hay que escudriñar las escrituras, porque de cierto os digo que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice la escritura. ¿Sí? Entonces, de eso voy a hablarles y vamos a poner atención. Ya estoy compartiendo esto. Tengo amigos que les dije que se conectaran. Me interesa, ayer fui a orar por Antonio, allá por Casablanca, que le diagnosticaron cáncer. Yo creo que ya me está viendo ahorita. Y su esposa enferma, y oré por ellos, y ya ahorita me escribió ella: pastor, me siento muy bien. Pues es que la palabra de Dios es poderosa. A la gente le das a Jesucristo y toda la basura que hay ahí, toda la cochinada y toda la mugre que el diablo nos pone se va. Llega a Cristo y llega la luz. ¿Qué pasa cuando en un cuarto oscuro prende la luz y ahí hay alimañas y cucarachas? Nada más ven la luz y corren, ¿sí? Entonces te mando saludos, familia Ledesma, Antonio, que sé que me estás viendo allá por Casablanca ahorita. Te mando saludos y te bendigo y te digo que te vas a levantar de esa enfermedad. Ese cáncer, yo maldije ese cáncer anoche. Lo maldije, ese cáncer lo maldije en el nombre de Jesús. Y declaré que su mujer también estaba sana en el nombre de Cristo. No es más poderoso el enemigo que la palabra de Cristo Jesús que está en nosotros. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Cuando llegaron estos magos, le dije que no eran magos, malamente se les llama reyes magos. Eran los científicos de aquel tiempo. Ellos venían desde Babilonia, eran científicos, eran astrónomos, no astrólogos. Los astrólogos estudian los astros, o sea, astrólogos son los medio brujos satánicos,
pero los astrónomos estudian los astros, las estrellas, los cielos, y los que vinieron a ver al niño Dios que había nacido eran astrónomos, judíos astrónomos que vivían en Babilonia. Son de los que se habían quedado cuando la cautividad babilónica, se habían quedado en Babilonia y no regresaron. Es una historia muy interesante esta. Y cuando llegaron con el niño Dios, la religión pinta que el niño estaba chiquitito y le trajeron oro, incienso y mirra. Pues sí le trajeron oro, incienso y mirra, pero el niño ya tenía más de 2 años. Ya no estaba en el mesón, ya estaba en su casa, en una casa, no en un mesón. Ya estaba grande el niño, un niño de 2 años, ya está grande. Pero son cosas que nos han pintado, nos han heredado. Por eso es bueno ir a la Biblia. ¿Sí? La Biblia nos dice la verdad. Vamos a la palabra de Dios, el Evangelio según San Mateo. Vamos a aprender cosas hoy. Diga, Dios me va a hablar. Mateo capítulo 2, verso 1. Le mando un saludo a toda la gente que me está viendo por el internet, desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Centro, Sudamérica, Europa, Asia, África. Donde quiera que alguien se conecte, que el Espíritu Santo lo lleve a conectarse al internet, le mandamos saludos. Dios los bendiga a todos. A los que vinieron de Querétaro, ya llegaron los de Querétaro. Ya está Lupita, Eduardo. Los que vienen de Colombia, ya llegaron. Los que vienen de Ciudad Victoria, no han llegado, vienen en camino. Los que vienen de Vallehermoso, de San Fernando, de Alfredo B. Bonfil, de Río Bravo, vienen en camino. Pues me dijeron que iban a venir, ojalá que lleguen. Pero usted ya está aquí, amén. Dice Mateo 2.1. Mateo 2.1. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, ¿dónde entraron los magos? No dicen el pesebre. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta es palabra de Dios. ¿Sí? Dice Mateo capítulo 2, hermanos, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. El milagro más grande que esta tierra ha visto es el nacimiento de Jesús. Jesús, dice, nació en Belén. No nació en un palacio, ni nació en una ciudad como Nueva York, o como Chicago o Los Ángeles. Nació en Belén, una de los pueblitos más insignificantes y más pequeñitos que están en el mapa. En Belén de Judea, ahí nació Jesús. ¿Sí? Él escogió eso era una aldea, estaba a 8 kilómetros de Jerusalén, un lugar muy pequeñito. Ahí escogió él para nacer. Ya estaba profetizado, Jeremías ya lo había profetizado, que ahí iba a nacer en Belén de Judea. Dice, nació en Belén de Judea, está a unos 8 kilómetros de Jerusalén, en días del rey Herodes. Sí, dice, en días del rey Herodes. Debe saber usted que cuando Jesús nació, el imperio romano gobernaba Palestina. Belén, Jerusalén eran ciudades, Belén era una aldea, Jerusalén era una ciudad de Palestina. Pero Palestina era gobernada por Roma, por el imperio romano.
¿sí? Por el Imperio Romano. Y el rey en Jerusalén, en ese lugar donde nació Jesús, era el rey Herodes, puesto por Roma, ¿sí? Herodes era de Idumea, era descendiente de Edom, descendiente de Saúl, que viene siendo hermano de Jacob. Son de la familia, pero él era malo, él estaba salpicado de maldad. Este Herodes, yo siempre he pensado que Cristo nació bajo el gobierno del Imperio Romano, porque Dios quiso aprovechar toda la riqueza que gobernaba el Imperio Romano. El Imperio Romano gobernó muchos miles y miles y miles de kilómetros y muchos países. Entonces, el hecho de que Cristo naciera bajo este tiempo, cuando Jerusalén, Palestina, estaba gobernada por el Imperio Romano, Dios aprovechó las vías de comunicación que había bajo el Imperio Romano. Sí, bajo el Imperio Romano había muchas y muy buenas carreteras, muy buenos caminos. El idioma que predominaba era el griego koine, el griego. ¿Por qué era importante? Porque para que el evangelio se distribuyera por el mundo se necesitaba un idioma. Un idioma que corriera por todo el Imperio Romano. Y ahí se hablaba más que el hebreo o el arameo, el griego koine, el griego del vulgo, el griego del pueblo. Incluso la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrita en griego. Griego koine, griego del vulgo, del pueblo. Entonces Dios escogió ese tiempo para que el evangelio no había medios de comunicación como hoy, pero estaban las buenas carreteras, los buenos caminos, las vías de comunicación por el mar, marítimas, y el idioma, cosa que se aprovechó en el tiempo en que el evangelio salió de ahí, predicándose por todo el mundo, por el idioma y por los buenos medios de comunicación que propiciaba el Imperio Romano. Pero aquí estamos viendo que el gobernador, el rey ahí era Herodes, puesto por Roma. Este rey, cuando nació Jesús, era el rey que gobernaba. Este rey era un rey malo. Si usted ve la biografía de él en la historia va a un libro de historia y ve la biografía de Herodes. Este hombre era tan malo que mató a sus hijos. Mató a sus hijos para que no le quitaran el reinado. Y a su esposa Mariana la envenenó. Y él dejó una orden cuando murió de cáncer. Que cuando él muriera, mataran a 100 de los hombres más principales en Jerusalén, en un anfiteatro en donde habían juegos ahí, que ahí los metieran y los asesinaran el día que él muriera, para que toda Jerusalén estuviera de luto, porque él sabía que el día que él muriera, todo Jerusalén iba a ser fiesta, iba a haber alegría. Entonces él mandó matar 100 personas el día que él muriera, cosa que no se llevó a cabo. Él murió de cáncer. Este Herodes era un rey malo, mató a sus hijos y mató a su esposa, para que no le quitaran el cetro, el gobierno. Y este rey Herodes fue el que mandó hacer la matanza de los niños inocentes, para que vea el tiempo en el que nació Jesús, un tiempo lleno de ¿qué? De anarquía, de pobredumbre espiritual, de miseria espiritual, de anarquía, de odio. Era necesario que el Hijo de Dios naciera. Y mire dónde nació: en un nido de víboras, para que me entienda, en un lugar lleno de odio, lleno de anarquía. Entonces pero nada impidió que Jesucristo naciera en Belén de Judea. Y él escogió una virgen, la Virgen María. Ellos vinieron desde Nazaret a empadronarse, y ahí sucedió que ahí nació el niño Dios, en Belén. Y ahí es donde se suscita ahí se quedaron un tiempo, esta historia. Dice que nació en días del rey Herodes, ¿sí? Ese rey malo. Y dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entonces, cuando usted estudia bien en el original griego, ¿qué son esos magos? Son astrónomos. Más que acuérdese que usted tiene una traducción del griego a latín, y luego del latín al español, y así. Pero estos magos vinieron a Jerusalén. Estos magos eran astrónomos, personas que estudiaban el cielo. Solamente personas que estudiaban el cielo se pudieron dar cuenta de que había una estrella que no era común, un planeta o una estrella, algo raro en el cielo.
Estos magos eran estudiosos. Ahora, ¿de qué nacionalidad eran ellos? Estos magos eran judíos. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento, cuando Dios castigó a Israel, Dios destruyó las 12 tribus. Las castigó. ¿Por qué pecado las castigó a las 12 tribus? Haciendo un poco de historia, las castigó por el pecado de la idolatría. ¿Cuál era el pecado de la idolatría de Israel? Era la brujería, la hechicería, la santería, la magia negra, la adoración a los cielos, a los astros del cielo. Ese fue el pecado de las 12 tribus. Bajo el reinado de Salomón, Dios castigó 2 tribus, la de Judá y de Benjamín. Y despuesito, unos años, Dios castigó las 10 que faltaban. El hijo de Salomón, Dios castigó a las 2 tribus, la de Judá y Benjamín, conocidas como las tribus del sur. ¿Cómo las castigó? Les echó encima al rey Nabucodonosor, que vino y sitió Jerusalén, destruyó Jerusalén. Usted puede ver esa historia en el libro de Lamentaciones de Jeremías. Y se llevó miles de judíos cautivos a Babilonia. Bueno, de esos judíos que llevaron cautivos a Babilonia, miles y miles y miles amarrados, se los llevaron encadenados. Muchos murieron en el camino, pero muchos vivieron en Babilonia. Muchos se casaron otra vez entre ellos, entre judíos, y se hizo el grupo muy grande. Estuvieron en Babilonia 70 años. Y Jeremías había profetizado que 70 años iban a estar en Babilonia y luego iban a regresar otra vez a Jerusalén. Y a los 70 años regresaron bajo el rey Ciro, que fue el que los ayudó a que regresaran a construir el templo y los muros de Jerusalén. Pero muchos judíos no se quisieron regresar. Se quedaron ¿dónde? En Babilonia. Usted puede ver los ministerios. El ministerio de Daniel, ¿dónde fue? En Babilonia. El ministerio de Ezequiel, ¿dónde fue? En Babilonia. Esos hombres no profetizaron en Jerusalén, fue en Babilonia. Entonces se cree que estos magos eran judíos que se habían quedado ¿dónde? En Babilonia, y no habían regresado a Jerusalén, y ahí se quedaron. Y cuando nació Jesús, ya todavía había judíos familiares de los que se habían quedado en Babilonia. Judíos que estudiaban la astronomía. Y hay una historia que dicen los escritos judíos, que el oro que trajeron estos magos de Babilonia a Jerusalén, ese oro, ese dinero, era propiedad de un personaje muy importante en la Biblia. Ese dinero, el oro que trajeron. Porque ese oro sirvió a José y María para viajar a Egipto cuando Herodes los quiso matar al niño Dios. ¿De dónde venía ese dinero que traían los magos? Hay una historia, se cree que ese dinero era la herencia de Daniel, el profeta. Que Daniel era un hombre muy rico, millonario. Más sabio que los más sabios y más coco, un coeficiente intelectual 10 veces más grande que el más inteligente. Imagínense el coco que tenía, el cerebro que tenía Daniel. 10 veces más inteligente que el más inteligente de su tiempo. Sirvió en 4 imperios mundiales como consejero. Ese Daniel era un hombre de Dios terrible, un hombre millonario. Todo su oro, él le encargó, porque él sabía como profeta que iba a nacer el niño Dios, el Mesías. Y él encargó que su oro, su dinero, lo donaba como una ofrenda para cuando naciera el Mesías. Y que desde donde él estaba, en Babilonia, él allá murió, ese dinero, ese oro, se lo llevaran como ofrenda a Jerusalén. Él sabía que iba a nacer en Belén cuando naciera el Mesías. Y ese dinero que traían los magos era oro de Daniel, como una ofrenda para el Mesías. Entonces, estos magos no eran cualquier persona, eran gente inteligente, ¿sí? Gente sabia. El evangelio es para todos, no nomás es para gente que no sabe leer ni escribir. El evangelio es para científicos, para intelectuales, para gente que no sabe leer, para todo tipo de personas que tengan un corazón para recibir el evangelio.
Los magos son un ejemplo de esto. ¿Cómo se dieron cuenta de esa estrella? Pues eran estudiosos de las estrellas, eran estudiosos del cielo. Y ellos tenían ya esa encomienda de Daniel, que el día que naciera el Mesías, ese oro era la ofrenda de Daniel para su Mesías. Entonces dice aquí que vinieron del oriente. ¿Por qué dice del oriente? Pues venían de Babilonia, donde habían estado los judíos presos, cautivos allá. Ellos venían desde allá. Imagínense, Lupita y Eduardo viajan desde Querétaro hasta aquí 10 horas. Y mis hermanos que vienen de Colombia. Pero estos magos viajaron 750 u 800 kilómetros desde Babilonia, lo que es desde Irak ahorita hasta Jerusalén, a pie. Fíjese, lo que es cuando alguien ama a ¿quién? A Dios. Cuando amas a Dios y tienes fe en el Altísimo, no hay nada que te detenga que le vengas a servir. Es que llegó mi papá y mi mamá, pues tráetelos. No, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Porque llegó mi papá y mi mamá. Mal hiciste. Tienes que honrar primero a tu Dios antes que a tu padre y a tu madre. O llegó el compadre o la comadre. Estos personajes nos pusieron a muestra desde dónde viajaron. Y no eran 3, era un grupo, quizá eran más de 100 o 200. El grupo que hizo este viaje. No podían viajar 3 si traían oro, traían mucho dinero, incienso y mirra en caminos tan complicados y llenos de asaltantes en ese tiempo. Era un grupo grandísimo. Y mire desde dónde hicieron el viaje, siguiendo la estrella, guiándose por la estrella. Donde la estrella se parara, ahí era donde había nacido el Mesías. La fe de esos hombres, ¿cómo sabían ellos que la estrella? Porque ellos conocían la Biblia, tenían la Torá, y la Biblia dice que en Belén de Judea iba a nacer el Mesías, y la señal iba a ser una estrella. Ellos estaban en la Biblia, por eso la siguieron la estrella. Pero note el viaje tan largo y tan complicado, tan duro, tan difícil, tan pesado, que hicieron con tal de venir a ver al Mesías que había nacido. Y le voy a decir otra cosa, qué interesante es cómo esa gente a 800 kilómetros de distancia se dieron cuenta que el Mesías había nacido. A 800 kilómetros de distancia se dieron cuenta que el Mesías había nacido. Pero sabe una cosa, en Jerusalén, ¿quién se dio cuenta ahí a 8 kilómetros? Que estaba Belén. ¿Quién se dio cuenta que en Belén había nacido el Mesías? Nadie. Nada más que unos pastorcitos que los ángeles les dijeron en la noche que fueran a ver, porque había nacido el Mesías, el niño Dios. ¿Y quién más se había dado cuenta? A los 8 días, Simeón, un anciano, que fue y bendijo al niño y lo tomó en brazos. ¿Y quién más se dio cuenta? Ana, la profetisa, que tenía 80 años en el templo, 80 años de viuda, y vivía en el templo orando y haciendo ayunos y oraciones. Pero la Biblia nomás menciona 2 o 3 que se dieron cuenta que el rey del universo, el creador del universo, el que hizo los cielos, los millones y trillones de estrellas, de constelaciones, el que gobierna todo el vasto universo, había nacido en Belén. Nadie se dio cuenta. Y ahí estaba el templo. Estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas. Estaba el templo, estaban toda la clase religiosa, los que hacían el culto, los que predicaban, los que dirigían el culto, los que enseñaban la Torá, los que oraban. ¿Y quién se dio cuenta de que había nacido Dios ahí? Nadie. Un pueblo muerto. La religión ofrece muerte. Cantaban, adoraban, panderos, todo, liturgia, todo tenían el templo lleno de ofrendas, sacrificios, sangre. En la Pascua sacrificaban 250,000 corderitos. 250,000 corderitos. Se juntaban más de 1 millón, 2 millones de judíos en la fiesta de la Pascua. Y Cristo no estaba ahí. Nació el Mesías. ¿Quién se dio cuenta?
Nadie. ¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Qué tenía esa gente? Pura religión. Ahí no fue Nicodemo de noche a ver a Jesús y no sabía. Cristo dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué es eso? No sabía ni papa el pobre. No sabían. Qué feo es que estés en un lugar, en un culto, en una iglesia y no tienes a Dios. No lo sientes. No está en tu agenda. Nomás vienes porque es domingo. ¿Y por qué no está ahí en ese corazón? Porque no lo has invitado. El Espíritu Santo, para que entre a tu corazón, tienes que invitarlo. Los demonios, esos no necesitas invitarlos. Esos se cuelan, esos se meten en un descuido. Los diablos. Pero al Espíritu Santo tienes que rogarle, invitarlo, decirle, ven y entra en mi corazón. Note lo que le estoy explicando. Nació el Mesías ahí en Belén, a 8 kilómetros de Jerusalén. Y la clase religiosa, los judíos, ni uno, los que tenían la Torá, la Biblia, gente sumamente inteligente, poderosa, y ni uno se dio cuenta que el Mesías que había nacido a 8 kilómetros de ahí. Nadie. ¿Quién era el Mesías? El Hijo de Dios. Dios se hizo carne. Se hizo carne y nació ahí. Y aquella gente en tinieblas, ni cuenta se dieron que había nacido el Mesías. Pero ¿dónde sí se dieron cuenta? A 800 kilómetros de distancia. Aquellos astrónomos vieron la estrella y se dieron cuenta que algo estaba pasando. Era la estrella anunciada en la Biblia, la señal de que había nacido el Mesías. Y miren la fe de ellos, la siguieron hasta Jerusalén. Pero qué interesante es, hermanos, que nadie se dio cuenta que nació el Mesías. Y ahí yo me acuerdo de un pasaje que dice, la Biblia, hay un pueblo que me honra de boca, pero su corazón está lejos de mí. Nada más. ¿Qué hacían esa clase religiosa en Jerusalén? Nada más de labios. Adoraban a Dios, pero su corazón no lo conocía. Las palabras más duras de Jesucristo cuando Él creció y predicó, las más duras fueron contra los fariseos, la clase religiosa, los saduceos, los fariseos, los escribas, los herodianos. Generación de víboras, les dijo, sepulcros blanqueados, les dio pero duro. Y fueron los que lo mataron. La clase religiosa no lo conocía. No lo conocía. Entonces, qué triste es tener nomás a Dios de labios, pero no conocerlo, no tener una experiencia con Él. Cuando estos judíos magos llegaron a Jerusalén, ¿qué llegaron diciendo? ¿Dónde está el rey de los...? Imagínense el escándalo político que armaron. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Por qué armaron un problema cuando preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Ya les dije cómo era Herodes. Cuando dijeron, ¿dónde está el rey? ¿Quién fue el primero que se le pusieron los pelos de punta? Nació el rey de los judíos. ¿A Herodes? ¿Cómo que nació un rey? Herodes dijo, ¿cuál rey? Si aquí el único rey soy yo. Si mató a sus hijos para que no le quitaran el trono, mató a su mujer, le envenenó. Ese era un hijo del diablo, ese Herodes. Ese hombre estaba poseído por demonios. Es un gobernante político terrible, un asesino. Y se alborotó. ¿Dónde está? Cuando ellos dicen el rey de los judíos. Y Herodes dijo, aquí el único rey soy yo. Y ellos dijeron estos hombres, el rey que ha nacido. Y dijeron, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Viajar 800 kilómetros para adorar a Jesucristo, necesitas amarlo. El amor a Jesucristo se demuestra con hechos. Y el primero dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Usted cree que si el doctor Julián y yo y Venegas entramos a Houston, se va a turbar la ciudad de Houston?
porque entramos en carro, pararemos el tráfico de Houston. Si nomás la entrada son como 8 carriles por el 45 que entra, pararemos el tráfico los 3 en un carrito ahí, alborotaremos el tráfico de Houston, Texas. Pues mire lo que pasó aquí. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó toda la ciudad de Jerusalén? Porque no eran 3 magos, no era Melchor, Gaspar y Baltasar, era un montón de científicos que venían ahí. Era un grupo que quizá más de 100, una caravana de más de 100. Y cuando esos más de 100 que venían bien arregladitos del oriente y con esas noticias venimos a adorar al rey que nació. Imagínense, fueron con el chisme a Herodes, oye que nació un rey. Y dice, y toda Jerusalén se turbó con él, porque eran muchos. Y traían camellos cargados de oro, de incienso y de mirra. Cada cosa significaba una cosa. El oro significaba la deidad de Jesucristo. El incienso, las oraciones. La mirra, el tipo de muerte que él iba a tener. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Se asustó, se turbó, se puso mal el hombre, un hombre malo, y convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Claro, eran los escribas, los sacerdotes, ellos sabían dónde, y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ellos sabían que en Belén había de nacer el Mesías, pero ya había nacido, ya tenía 2 años. Y estos escribas, estos sacerdotes, ese niño ya tenía el bebé 2 años. ¿De qué edad mandó matar Herodes a los niños? ¿De 2 años para abajo? Bueno, porque el niño ya había nacido, ¿qué hacía? 2 años. Y dice, el niño Dios ya vivía ahí. ¿Y por qué no se dieron cuenta que era el Mesías? Ni los escribas, ni los sacerdotes. Sí sabían dónde iban a nacer, pero no se dieron cuenta cuándo nació. Qué triste es cuando una persona no discierne las cosas que Dios está haciendo. Por ejemplo, usted dice, bueno, yo he oído muchos testimonios que los martes aquí es pura adoración. No se le pide a Dios nada. El martes está prohibido pedirle a Dios cosas. Nomás lo adoran y lo adoran. Yo he oído que aquí Dios hace sanidades y milagros y sanidades y milagros. Pero si estás oyendo que Dios se está moviendo aquí, si estás oyendo que Dios está tocando y llenando a sus hijos, y si estás oyendo que Dios está haciendo milagros, Dios está hablándole a la gente, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no accionas? Porque hay algo que te tiene amarrado. Necesitas ser libre. O sea, si la nube se movió para allá y Dios está haciendo milagros allá, yo voy a que oren por mí, a que Dios aquí me llene en el altar algo. Yo quiero de lo que está pasando ahí. Pero eso es cuando la gente no tiene discernimiento, la gente está ciega espiritualmente. No, el diablo se tiene tapados los ojos y los oídos y hasta la boca. No puedes accionar nada. Esta gente, el niño ya tenía ahí 2 años. ¿Quién era ese niño? Era Cristo, el Mesías, el creador del universo, el sustentador del universo, el creador de la vida. Y no se daban cuenta que esta criatura estaba ahí. ¿Por qué? Porque estaban muertos espiritualmente. ¿Tenían templo? Tenían templo. Herodes tardó 46 años en construirle su templo. Una joya de templo que tenían. Precioso, una obra de arte. 46 años tardó Herodes en construirle su templo. Tenían cultos, tenían panderos, tenían música, tenían alabanza, tenían adoración, tenían sacrificios, mataban miles y miles de corderos cada año. Y Dios no estaba ahí. Ahí vivía a 8 kilómetros vivía Dios. Y ni cuenta se daban que el niño Dios ahí estaba creciendo. ¿No se le hace ridículo eso? Y los judíos eran el pueblo escogido por Dios. ¿Tenían la Biblia? Eran los aztecas, no tenían la Biblia. Los totonacas no tenían la Biblia. Ni los mayas la tenían.
Ni los chinos la tenían, ni los japoneses, ni ninguna cultura tenía la Biblia, pero los judíos la tenían, la Torah. Porque Israel es una nación poderosísima. ¿Por qué? Pues yo tengo leyendo la Biblia apenas 30 y tantos años, y los judíos la tienen 6,000 años. Ellos tienen 6,000 años con la Torah. Nosotros apenas vamos empezando a leer la Biblia. La Biblia te hace grande. La palabra de Dios te hace rico. Y Dios te saca del pozo donde te meta la vida. Dios te saca. Gloria a Dios, aleluya. A José, sus hermanos lo metieron en un pozo. Dios lo sacó de ahí. A los 3 jóvenes hebreos los metieron en un horno. Dios lo sacó de ahí. A Daniel lo metieron en el pozo con los leones. Dios lo sacó de ahí. A Jeremías lo metieron a la cisterna. Y cuando cayó Jerusalén, toda Jerusalén la quemaron, la destruyeron. ¿Y por qué a Jeremías no le pasó nada? Porque estaba en el pozo, en la cisterna. Estaba preso, amarrado ahí. Tuvo que ir un eunuco, un negrito de color, y lo sacó de ahí. Y Dios a ese negrito lo bendijo por haber sacado a Jeremías de ahí. Y cuando a Jerusalén la quemaron, crucificaron a los judíos, quemaron y mataron, destruyeron todo, el capitán de la guardia, ¿cómo se llama? Nabuzaradán, vino con Jeremías y le dijo: te traigo un recado de Nabucodonosor, del rey. ¿Tú fuiste el que profetizaste que Jerusalén iba a caer? Dijo: sí, yo profeticé. Bueno, dice el rey Nabucodonosor que te puedes ir donde tú quieras. Si quieres quedarte aquí en Jerusalén, yo te voy a cuidar. Te quieres ir a Babilonia, yo te voy a cuidar. Donde quieras, tienes protección del rey Nabucodonosor. Eso es cuando eres un hijo de Dios, estás pactado con Dios y haces lo que Dios dice. Pozo donde te meta la vida, de ahí te saca Dios. Por eso es bueno servirle a este Dios, grande y poderoso. Y ahí vivía a 8 kilómetros, y ni un judío, ni los sacerdotes, ni los escribas, ni los rabinos, nadie se dio cuenta que allí, que ese niño era el Mesías. Qué triste. Y tenían el culto, tenían la Biblia, tenían los cantos, tenían la alabanza, tenían la adoración, tenían todo. Y ni uno se dio cuenta que ahí estaba el niño Dios. Pero así, a 800 kilómetros, unos judíos que amaban a Dios y que querían verdaderamente a Dios, ellos sí se dieron cuenta. Esto es para que usted vea que Dios le revela sus secretos no solamente a la gente pobre, a la gente rica, porque hay ricos que tienen un corazón para Dios, y hay gente pobre, muy pobre, que no quiere a Dios. Hay de todo. Entonces le dijeron: ¿dónde van a nacer el Cristo? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Sí sabían dónde iban a nacer, pero no conocían a Cristo. Su espíritu no se lo reveló a nadie. El Espíritu Santo no le reveló a nadie que ahí estaba el niño Dios. En Belén, 2 años estuvo ahí. 2 años. Dice Mateo 2:6: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. ¿De dónde salió Jesús? ¿Dónde nació? En Belén, un pueblo, una colonia, era una aldea chiquititita. Para que salga un gran predicador no tiene que ser de Miami, no tiene que ser de Nueva York. De aquí de Matamoros Dios está levantando hombres, como a Venegas, como a Luis José, como a Ricardo, como a Goyito, como a todos los que predican, a todos ustedes. Dios está levantando un pueblo. ¿De dónde? De Matamoros. ¿Podrá salir algo bueno? Sí. Y dice Mateo 2:7: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Herodes, bien listo, un político malo. Díganme cuándo apareció la estrella. Ellos le dijeron:
Dice, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Los magos le dijeron hace 2 años, que vimos la estrella. Por eso él mató niños de 2 años, ¿para qué? Para abajo. Tremendo ese hombre. Note cómo siempre Satanás ha querido matar, ¿qué? A los niños. Si Satanás mata a un niño, mata a toda una, ¿qué? Una generación. Toda una generación. Cuando Moisés nació, también la matanza de los niños. Cuando nació Jesús, la matanza de los niños. Hoy, ¿cuántos niños no matan con el aborto? Millones de niños. Están matando generaciones completitas. Es que vea Satanás, no se detuvo. Satanás sabía quién había nacido, lo quería matar. Si no se detuvo con Jesucristo, ¿se va a detener contra usted? Fíjese, no se lo echó encima al niño Dios, nomás así, lo quería matarlo. Si no respetó al Mesías, chiquito, no lo respetó, ¿a poco lo va a respetar a usted? Va a respetar a sus hijos. Se les va a echar encima. Pero tenemos que estar firmes para darle la cara al diablo. En el nombre de Jesús. Nuestras armas para darle al diablo en la cabeza son fuertes. La oración, la palabra, el ayuno. Son armas fuertísimas contra Satanás. Aparte que Dios ya nos dio la victoria. Herodes, ¿qué le dijo? Dígame dónde está el niño, para cuando yo vaya y le adore. ¿Ustedes creen que quería ir a adorar? No. Mire, todo hombre en la vida tiene alguna vez una oportunidad de tener a Jesucristo enfrente. Ya usted sabe lo que va a hacer con Cristo enfrente. Yo prediqué hace poco, no sé si aquí o en Bronzeville, del ciego Bartimeo, que estaba saliendo a Jericó. Bartimeo sabía que Jesús nomás una vez pasó por Jericó. Estuvo ahí un día. Solo una, nunca más volvió a pasar por ahí. Y esa vereda, ese caminito donde estaba Bartimeo dijo, si no lo agarro hoy, nunca más lo vuelvo a agarrar. O sea, si no me sana hoy, si no le llamo la atención hoy, nunca más lo vuelvo a ver. O sea, tienes que aprovechar el día que tienes a Jesús enfrente. Si no lo aprovechas, quién sabe si tengas tiempo de volver a tenerlo enfrente. Él pasa una vez por tu vida y te habla. Tú sabes si lo vas a escoger, si lo vas a seguir o lo vas a rechazar. Tú sabes. Poncio Pilato lo tuvo enfrente, ¿no? Y lo pudo haber soltado. Pero por quedar bien con los judíos, ¿qué pasó? Lo entregó para que lo mataran. Judas lo tuvo con él 3 años. ¿Qué pasó? Lo vendió. El preso, los que estaban presos, crucificados con Cristo, uno de ellos aprovechó la oportunidad. Digo, esta es mi oportunidad. Le dijo, Señor, cuando estés en el paraíso, llévame contigo, quiero estar contigo. O aprovechó la oportunidad. Y mira este hombre, Herodes tuvo la oportunidad de ¿qué? De ir a ¿qué? Adorarlo, de quitarse su corona y ponerla a los pies del Mesías, del niño, y adorar a Dios. ¿Y qué hizo? Él no quería adorarlo, no quería poner su corona a los pies de Jesús, quería matarlo. Y ahorita póngase a pensar cómo está Herodes ahorita. Está en el infierno, rebotando como chicharrón y sin manteca ahorita. Pero tuvo a Jesús que tuvo la oportunidad de irlo a adorar. Pero ¿qué pasó? Lo rechazó. ¿Qué es lo que hacen muchos? ¿Qué es lo que es? No, mañana voy a la iglesia. Mañana voy a Cristo. Como dijo un hermano, un muchacho dijo, mira, yo le dijo a su mujer, yo voy a pecar todo el mes de diciembre. Todo, ahí traigo el messenger que me mandó la esposa. La esposa me lo mandó. Mire lo que dice mi marido. Todo el mes de diciembre voy a pecar. Porque trae otra mujer que no es su mujer. Digo, todo este mes voy a pecar.
voy a pecar todo el mes. Pero te prometo, le dice, te prometo, mi amor, que entrando enero, el 1 de enero del 2018, yo vuelvo contigo y le voy a entregar mi vida a Cristo. ¿Cuándo? El 1 de enero del 2018. Pero todo este mes de diciembre, tiempo de posadas, todo, voy a andar con la otra. Pero entrando enero, y le puso la fecha, 1 de enero 2018, yo me entrego a Cristo. Porque quiero que sepas que te amo, mi amor. Y luego la hermana Petronila me dice, pastor, ¿cree usted que mi esposo el día 1 de enero se va a entregar a Cristo? Ahí traigo el texto que me mandó. Pues que yo le dije, hermana, pues ¿qué le digo? No la quiero desanimar. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cómo sabe ese joven que va a estar vivo para el día 1 de enero del 2018? ¿Cómo sabe? Hoy tienes a Cristo enfrente. Recíbelo, adóralo, ámalo. Porque no sabes el día de mañana si vas a estar vivo y vas a tener la oportunidad de estar con Él. Entonces, esto lo digo porque Herodes tuvo la oportunidad de ir a adorarlo, pero el hombre quería ir donde estaba él para matarlo. Entonces, si usted hoy está oyendo el evangelio, aproveche, porque el que le ofrece los brazos abiertos no es el pastor, no es un sacerdote, es el que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y cuando Él tiene sus brazos abiertos, en forma de cruz, abiertos, Él está haciendo una invitación a que usted se pase la eternidad con Él. Porque la vida aquí es muy chiquita, 70 u 80 años. Y muchos ya llevamos mucho más de la mitad. Y ya se acabó. Aquí, pero la eternidad es por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, en su presencia. Esa es la invitación de Él. Quiero que estés conmigo toda la eternidad. Muchos no la quieren. No, yo quiero aquí. Bueno, como Herodes echó mentiras, dígame dónde está, para que yo vaya y lo adore. Y los mandó a Belén. ¿Por qué los mandó a Belén? Porque sus consejeros le dijeron, el niño nació en Belén y tiene 2 años. Por eso cuando los magos llegaron y el niño no estaba en un pesebre, bueno, como te lo pintan en las estampitas, el niño estaba en una casa, ya tenía 2 años. Y ellos habiendo oído al rey se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos guiándolos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, aquí le dijo que no era un pesebre, ¿sí? Y cuando a usted le han predicado y le han dicho que era un pesebre, no se imagina que era un lugar donde había vacas y chivas y estiércol y nada de eso. Cuando Cristo nació se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Se acostumbraba que todas las familias se salían de sus casas y hacían como tiendas de campaña, recordando cuando anduvieron ¿dónde? En el desierto, y vivían en puras tiendas de campaña. Entonces todas las familias se salían al campo, a los patios, y era un día de fiesta. Por eso José y María no hallaron dónde, porque todo el mundo andaba afuera en esas tiendas de campaña, vaya. Y fue donde nació el niño, como en una tiendita de esas de campaña. Pero no era un lugar que había ahí estiércol y animales y chivas y todo eso. Era la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén cuando Él nació. Pero pues no nació en un palacio. No nació en un palacio. Entonces, ya cuando llegan los magos, ya no está en ese pesebre, en ese lugar, en esa tienda. Ya no está. Ahora ¿dónde está? Está en una casa. Ya tenía 2 años la criatura. 2 años. Y cuando entraron en la casa los magos, eran muchos, no eran 3. Vieron al niño con su madre María. María estaba cuidándolo, ¿sí? Y postrándose, fíjense qué hicieron cuando vieron al niño, porque ellos sabían que era el Mesías.
Eran judíos, devotos judíos que adoraban al Señor Jehová y sabían que ese era el Mesías. Y la clase de religiosa ni cuenta se dieron. Es más, ahorita los judíos todavía no creen. Ahorita los judíos todavía no creen que el Mesías ya vino. Todavía lo están esperando. Todavía. Yo oí una noticia que sí me puso a pensar mucho y dije, Señor, en verdad estamos viviendo los últimos tiempos. Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace unos días nombró a Jerusalén capital de Israel, a Jerusalén. Ahí Estados Unidos la nombró capital, la reconoció y ahí va Estados Unidos a poner su embajada, ¿sí? en Jerusalén. Y otros países están haciendo lo mismo ya que Estados Unidos, poniendo su embajada ahí en Jerusalén. Pero el gobierno de Israel, Netanyahu, y líderes religiosos y políticos hablaron con el presidente Donald Trump y le dijeron que les hiciera el favor completo. Donald Trump está emulando a Ciro. ¿Quién es Ciro? El rey persa. Ciro es el rey persa gentil, un rey persa gentil. Muchos creen que Ciro era el esposo de Esther, de allá de la reina Esther, o hijo de Esther, de la reina Esther. Ese es Ciro. Eso es historia que está en los escritos de los judíos. Entonces, el presidente Trump está emulando, o hagan de cuenta que así como hizo Ciro, el rey Ciro, está haciendo Donald Trump. El rey Ciro fue el que ayudó a los judíos a que salieran de Babilonia y les ayudó con dinero y con cartas políticas para que reconstruyeran los muros de Jerusalén, el templo. El rey Ciro los ayudó. Y era un hombre gentil, se cree, y un hombre muy rico. Por eso muchos judíos, la clase política de Estados Unidos, los republicanos y los judíos creen que Donald Trump es como el rey Ciro, un hombre rico, un gentil, porque no es judío. Y como él fue del que nació la iniciativa de nombrar Jerusalén capital de Israel, ya no Tel Aviv sino Jerusalén, le dijeron, haznos el favor completo. ¿Qué es lo que quieren los judíos? Que Donald Trump les ayude a qué. Así como Ciro los ayudó a construir el templo, ¿qué quieren los judíos de hoy? Que Donald Trump les ayude a construir su templo. El problema es que donde van a construir el templo está la famosa mezquita de Omar, que es el templo de adoración de los árabes. Y si les tocan ese templo a los árabes, ahí se va a armar la tercera guerra mundial. Y el otro asunto que la iglesia debe estar viendo, porque el Israel es el reloj para nosotros profético. Si Donald Trump los apoya a construir su templo, ¿cuál templo? Pues el templo en el que se va a meter el anticristo a la mitad de los 3 años y medio, se va a meter y desde ahí va a demandar adoración. Esto es lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, dice Jesús. ¿Qué es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? Consistía en que antes de Cristo vino un rey llamado Antíoco Epífanes, y se metió al templo de los judíos y en el lugar santísimo del templo sacrificó una marrana, un cerdo. Y roció donde va el arca del propiciatorio, donde Dios se manifestaba, ahí derramó la sangre de un cerdo. El cerdo es un animal inmundo. O sea, era como una maldición. ¿Para qué? Para el pueblo judío eso. Eso se le llama la abominación desoladora. Mataron un cerdo en el lugar santísimo, donde entraba el sacerdote una vez al año con sangre de un corderito. Mataron un cerdo como una maldición. Entonces cuando Cristo dice, cuando veáis en el lugar santísimo la abominación desoladora, ¿de qué está hablando Jesús? Que alguien va a entrar al lugar santísimo del templo de los judíos. ¿De cuál templo? Pues ahorita no hay templo.
¿Pero cuál? El que van a hacer. Ese es el problema. El que van a construir. Cuando dice Cristo, cuando en ese templo veáis la abominación desoladora. ¿Cuál va a ser ahora la abominación desoladora? Nadie va a entrar con sangre de un marrano, de un cerdo, no. ¿Va a entrar quién? El anticristo. Y se va a meter ahí. ¿Y qué va a querer en el lugar santísimo? Que los judíos lo que lo adoren. Y ahí se va a armar la grande. Pero se necesita el templo. Y le preguntaron hay una organización, se le llama la Organización del Templo Judío. ¿Cuánto tiempo tardas en construir el templo? Yo pensé que iban a decir, no, pues unos 2 años, 3 años. Dijeron en 15 días. En 15 días lo arman. Y los sacerdotes que van a ministrar, dijo, ya los tenemos. Y los levitas, descendientes de Aarón, ya los tenemos. Y el altar del incienso, ya lo tenemos. Y el lavacro, ya la tenemos. La menorá de oro, ya la tenemos. Y el arca del pacto, donde estaban depositadas la mesa, la vara de Aarón y las tablas de la ley, ya la tenemos. Ya tienen todo. Y la vaca roja con la que van a hacer la ceniza y a santificar el templo, dijeron, ya la tenemos. Entonces yo me quedé pensando, si este presidente Donald Trump, igual que ya trasladó la capital de Jerusalén, allí a Jerusalén, la capital de Israel, si este hombre dice, ok, yo los apoyo a construir su templo. ¿Se imagina? ¿Cuál templo? Pues el que está, ya hablar del templo construyéndose, más vale que se ponga, cuando vea las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Más vale que crea lo que le estoy diciendo. Cuando alguien no sabe profecía, dice, ¿de qué está hablando el pastor? Pero yo conozco, no soy tonto, sé lo que estoy hablando. Si el presidente Donald Trump le dice, ok, no solamente les cambié la embajada a Jerusalén, o sea, Jerusalén va a ser la capital ahora, sino aparte les voy a ayudar a construir el templo, igual que el rey Ciro. Ya se armó. Ahorita se echó encima todo el mundo árabe contra ellos. Ahora si les dice, vamos a levantar el templo, agárrese la iglesia, porque ya van a empezar el templo. ¿Qué es lo que sigue? Cristo en cualquier ratito viene por su iglesia. Mateo 24, cuando veáis que la higuera florezca, por algo estoy diciendo esto, no me salió del tema. Cuando veas que la higuera florezca, Mateo 24, sabed que el verano está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca o suceda. ¿Cuál generación? Cuando Israel se estableció como nación. ¿Cuándo se estableció Israel como nación? 14 de mayo de 1948. Las Naciones Unidas lo reconoció como nación. Ese día floreció la higuera. Y Cristo por eso dice, no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? Cuando empezó Israel, 14 de mayo del 48. ¿Cuántos años tiene una generación? 70 años. Sume 1948 más 70 para completar la generación. ¿Cuánto es? Usen la computadora. 2018. ¿En qué año estamos? 2017. ¿Cuánto falta? No, para que empiece el 2018, ¿cuánto falta? 15 días. 15 días falta. O menos. 14 días. Y usted todavía está pensando en irse al mall, a la isla. Algunos ya compraron la cerveza, el tequila para el 24, en lugar de pensar en Cristo. Si supieran de lo que estamos hablando, si supieran de lo que estoy hablando, yo conozco la palabra, no soy un exégeta en profecía, pero no soy tonto, conozco la palabra de Dios. Y sé que Israel es el pueblo que es un reloj para nosotros. Sé cómo está Israel ahorita.
Sé cómo tiene a ese loco de Corea del Norte encima contra Israel y contra Estados Unidos. Cómo está Irán confabulado y Rusia y China contra Israel. Sé lo que viene, sé lo que viene. Ya está escrito en Apocalipsis. Yo ese libro lo he leído un montón de veces, Apocalipsis. Sé lo que viene. Pero la gente que no sabe, dale fútbol, dale telenovelas. A la gente allá afuera dale una caguama, telenovelas, fútbol. Son felices. Pero cuando conoces, el problema es cuando conoces. Cuando sabes que sabes el terreno que estás pisando. Sabes que estás viviendo tiempos muy proféticos, cumpliéndose al pie de la letra. Como por ejemplo, Jerusalén, la capital del Estado israelí. Eso es profético. No es Tel Aviv, es Jerusalén. Dios dijo siempre, Jerusalén es el centro de la tierra. La ciudad de Dios, Jerusalén, no era Tel Aviv. Pues ya Dios se las dio. Y se van a poner más difícil las cosas. ¿Por qué? Porque los tiempos están cumpliendo. Por eso le dije, imagínense que Donald Trump, este presidente, que lo comparan con Ciro, el rey Ciro, de repente diga, ok, Estados Unidos les va a ayudar a construir su templo. Ya cuando vea que están poniendo las paredes del templo, piénsele, a los 3 años, estando el templo, a la mitad de los 3 años y medio, el anticristo se va a meter ahí. Ahorita no tienen templo. Ezequiel lo profetizó ese templo. Lo tienen que tener, porque se tiene que cumplir la palabra. Y cuando Cristo dijo 70 años, no pasará esta generación antes que todo acontezca. Ya se cumple en enero y uno todavía jugando. No, hombre, eso no es cierto. El pastor te quiere asustar. No, señor, es que Israel va a celebrar 70 años de aniversario de que se fundaron como nación. Y Cristo dijo, no pasará esta generación antes que todo acontezca. Oiga, vea cómo está el mundo, hombre. Vea cómo están los tambores de la guerra, el odio entre árabes y judíos, Rusia, China, Corea, Estados Unidos, los tambores de la guerra. La única que está dormida es la iglesia. Es la única. Porque la iglesia es muy gente muy sencilla, que la mayoría, y lo peor, que hoy, la iglesia de hoy casi ni lee la Biblia. No lee la escritura, no la conoce. No leen la palabra de Dios. Y la gente, pues no, la gente no tiene miedo. ¿Por qué no tiene miedo? Porque no conocen a Dios. ¿Usted cree que yo no le tengo miedo a Dios? Si sé cómo le fue al pueblo judío cuando en el tiempo de Salomón pecó, y al hijo de Salomón, cuando Dios hizo pedazos a Jerusalén y se lo llevó cautivo a Babilonia. Y sé lo que hizo, lee el libro de Lamentaciones, y sé lo que le hizo a las 10 tribus, les echó encima a los asirios, pueblo cruel, los despellejaban vivos, los mataban con plomo hirviendo, les daban a tragar plomo, los crucificaban, los desollaban vivos a los judíos, los asirios. ¿Quién permitió eso? Dios lo permitió. Cuando Nabucodonosor se lo llevó a los judíos, les mochaban las orejas y les mochaban las narices. Oiga eso, les mochaban las orejas y la nariz los mochaban. Así los trataban, y Dios les dijo, los van a cocer como cocen pollo. ¿Cómo cocen un pollo? Lo atraviesan. Así los asaban. Oiga eso, los babilonios los asaban a los judíos. Los asaban. Hombre, lea la Biblia. No le estoy contando cosas que no están en la Biblia, pero léala con cuidado. No a la carrera. Siéntese a leerla, dedique tiempo a leerla. ¿Cómo no va a tenerle miedo a Dios? Sí, pastor, y ese pueblo que pues era su pueblo, la niña de sus ojos, se los bailó. ¿Por qué? Por un pecado: santería, hechicería, magia negra, magia blanca, adoración a los astros, los horóscopos, los signos del zodiaco. Adoraban al sol, la luna, las estrellas. Es pura brujería. El profeta Balaam, mercenario, era brujo.
El que le hizo trabajar 14 años a Jacob era brujo, Labán, era santero, era brujo. Entonces el problema de ellos fue eso. ¿Qué hizo Dios? Se los bailó. ¿Y cuál es el problema de los cristianos hoy? Quizás no están adorando a la Santa Muerte, pero están adorando ¿qué? Adoran el dinero, adoran el placer, la pachanga, la carne, el juego. Las iglesias vacías, pero el América y el Chivas están peleando juntos y están los estadios llenos y las iglesias vacías. Ahí no les digan nada. Pues el pastor no les puede decir nada, pero allá arriba, cuando venga el juntón, a calzón quitado y con una vara mojada en agua salada, órale. Les van a quedar las nalgas pintadas a cintarazos. ¿Quieres saber cómo es Dios? Lea la Biblia, a la ley y al testimonio. ¿Cómo le fue a Cristo? ¿Quieres saber cómo es Dios? Cuando Él juzga, ya le dije, juzgó al mundo de Noé, juzgó Sodoma y Gomorra. ¿A poco se le escapó su pueblo? ¿Se lo bailó? ¿A poco Cristo se escapó? ¿Quién pagó por los pecados suyos y los míos? Cristo. ¿Y Cristo se escapó por ser hijo de Dios? Cristo le dijo al Padre, no habrá otro camino, tengo que pagar yo. Dios le dijo, tienes que pagar tú, tienes que, no habrá otro, no hay. Fíjese, le estoy hablando de la severidad del Dios vivo al que usted y yo le servimos. No estamos hablando de Diositos, no, Señor, es el Dios al que usted y yo servimos. No te metas por ahí porque vas a perder. ¿Sí? Mucha gente no le tiene miedo a Dios. No le tiene respeto a Dios. Mire, ya estoy terminando. Jesús tenía que pagar. Y Jesús dijo, no habrá otro camino. No hay. Te van a clavar las manos. Te van a clavar los pies. Te van a destrozar la espalda a latigazos. Le dieron 39, póngale 40 latigazos con un látigo que tenía 7 ramales, 7 puntas. 7 por 7, 49. Casi 500 latigazos le metieron al Señor. Dice Josefo, que es periodista, historiador judío, Josefo, que se cree que es hermano de Nicodemo, el que fue con Cristo, rico. Cada golpe le arrancaba sangre, nervios, venas, de cada chicotazo que le daban al Señor Jesús. Un látigo cortito. Tiraba y jalaba. O sea, no nomás tiraba así, no. Tiraba y jalaba. Dice que le arrancaban, porque él vio. Él era periodista, Josefo. Usted lo puede ver en los libros de Josefo, eso. Que le arrancaban sangre, nervios, carne, piel, se le arrancaban. Se le veían las costillas. Multiplique 7 por 40, 7 por 4, 28, dije 280, casi 300 latigazos, el equivalente. Y él guardando silencio. Lo hicieron garras. Isaías dice, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. O sea, no parecía hombre. Lo dejaron como una masa sanguinolienta. La película de Mel Gibson, yo nomás una vez la vi. Ya la próxima juré no volver a verla nunca. Me sentí mal de ver eso. Pero eso no es nada con la realidad comparado. Pregunta, ¿se escapó Jesús? No se escapó. Tuvo que pagar. ¿Cómo estaría Dios con su corazón hecho pedazos? Pero tenía que pagar los pecados y las barbaridades suyas y las mías. No se escapó. Y termino diciéndole, si no se escapó la generación de Noé. No se escapó Sodoma y Gomorra. No se escapó su pueblo, que era la niña de sus ojos, los judíos, que fueron llevados cautivos. No se escapó su hijo. Tuvo que ser juzgado. Pregunta, si usted patea a Jesús y lo rechaza, ¿cree usted que se va a escapar? No se va a escapar y las va a pagar bien, y más si oyó de Jesús y lo pateó y no lo quiso. Más, no quisiera estar en su pellejo. A Dios no se le escapa una. Si dice la Biblia que ni un cabello se te cae sin que él se dé cuenta.
Ni una hoja de un árbol cae sin que él se dé cuenta. Entonces, ¿por qué la gente hoy, la gente tonta, piensa que se puede burlar de Dios? Se puede burlar de los hermanos, se burla del evangelio. ¿Crees que no te va a ir mal? Los narcos, los mañosos, los que matan. Si no te arrepientes, te va a ir mal, se te va a arrancar. Si no se escapó su hijo, tuvo que pagar. Y lo peor, cuando Cristo dijo en la cruz, Eli, Eli, lama sabactani, que quiere decir, Padre mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué Dios lo dejó solo? ¿Qué era lo que más él temía? ¿Por qué lo dejó solo? Porque todos sus pecados cochinos, mis pecados cochinos, todo estaba sobre Jesús. Y Dios no puede ver el pecado. Se tuvo que voltear y dejarlo solo. Eso era lo que él más temía, que Dios lo dejara solo. A Cristo no lo mataron los clavos, él era muy fuerte. Lo mató el pecado. No fueron los golpetazos que le dieron, ni los clavos. No, él tuvo clavado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Él lo mató el pecado nuestro. Fue el que lo mató. Él era lo que él más temía, quedarse solo. Entonces yo le digo, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad. ¿Cuánto dura un eclipse? ¿Un eclipse dura un minuto? Un eclipse dura 15 segundos, 20 segundos, medio minuto. Pues esa duró 3 horas. Desde las 12 hasta las 3, cuando él murió. Algo pasó ahí en los astros en el cielo, ese eclipse. Entonces lo que yo le traigo es que si ni Cristo se libró del juicio, si alguien rechaza a Jesús, ¿usted cree que se va a librar? No se va a librar. Dios es severo con el que rechaza la salvación que Cristo le ofrece. Y estamos viviendo tiempos proféticos, ya le dije. Si sale en las noticias que el presidente de Estados Unidos va a apoyar, no solamente, la embajada ya la puso, contra todos los gobiernos del mundo, Donald Trump le valió. A todos los mandó por un tubo y puso la embajada. Tremendo hombre. Y ahora que sale con que vamos a apoyar, a empezar, cuando usted ve ahí digan, vamos a empezar la construcción del templo judío, del que profetizó Ezequiel, agárrese, porque son tiempos que estamos esperando que Cristo venga. ¿Y a quién se va a llevar? A su iglesia. ¿Por qué se la va a llevar? Porque esto va a arder, esto se va a poner feo, y Cristo se lleva a su iglesia. El ministerio del Espíritu Santo se termina aquí, y ¿quién va a asomar la cabeza luego? Según de Tesalonicenses, cuando sea quitado el que estorba al anticristo, el Espíritu Santo es quitado, se va, la iglesia se va, y ahora sí le queda el terreno libre. ¿A quién? Al anticristo, que es Satanás en persona. Y agárrese. Amén. Le damos un aplauso a Jesús. Aleluya. ¿Se fija por qué es bueno venir a la iglesia? ¿Algo aprendes? Algo aprendes. Dios te dice, ponte las pilas. Dios te dice, yo no estoy jugando. Ya te salvé, cuida lo que te di. Ora por tus hermanos, ora por tu familia, porque las cosas están color de hormiga. Y aquí termino. ¿Qué le ofrecieron al niño Dios? Oro. Dice primero que le adoraron, se hincaron y lo adoraron. Porque estaban frente al Mesías. Lo reconocieron como Dios, lo adoraron, y luego abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. El oro hablaba de su divinidad como Dios, el incienso de las oraciones que todos le íbamos a hacer, y la mirra de la forma como lo iban a matar, iba a morir crucificado. Nosotros cuando venimos a la iglesia lo adoramos y lo bendecimos. ¿Con qué? Con los cantos, con los himnos, con los testimonios. Pero luego tenemos que, llega el momento de dar, abriendo sus tesoros, abriendo sus carteras. ¿Qué le ofrecen? Le ofrece lo que Dios te ha dado. Ellos le traían oro. Ese oro le sirvió a José y María para huir a Egipto
donde estuvieron escondidos porque Herodes los quería matar. Fue cuando hizo la matazón de niños. Y al niño Dios se lo llevaron y lo escondieron. Cristo sabe lo que es la persecución, sabe lo que es que te quieran matar, que te quieran destruir. Pero qué interesante es que estos personajes le ofrecieron oro, incienso y mirra. ¿Qué le ofrecemos a Dios nosotros después de adorarlo, de oír su palabra, de cantarle? Le ofrecemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y es tiempo de que obedezca. ¿Sí? Hoy le decía yo a mi esposa que yo ayer que vine para acá, para la fila, para cruzar para Bromby, por el puente de los Tomates, estaba más para acá de donde paga uno. O sea, es un tiempo de mucha mercantilismo. El mall donde fuimos a comer mi esposa y yo, hoy donde vamos siempre, no había dónde pararnos en el mall, ¿se imagina? Donde hay miles de estacionamientos, pues no había dónde pararse uno ahí. Y cuando uno va a la iglesia y ve la iglesia vacía, todo el mundo en su rollo, pero Dios. Entonces, si puede en esta noche, ofrézcale a Dios. Ya le ofreció su adoración, su alabanza, ofrézcale su oro, su incienso, su mirra, ofrezcámosle nuestra ofrenda. Si ya le dieron su aguinaldo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Gastárselo? No, honre a Dios primero, honre a Dios. Si le dieron, no sé, lo que le hayan dado, honre a Dios primero. ¿Qué hicieron los magos? Se postraron, lo adoraron, pero no nomás lo adoraron, sacaron sus ¿qué? Su tesoro. Y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Lo primero que va a hacer el anticristo cuando ocurre el arrebatamiento es requisarles a todos sus bienes, sus pertenencias, sus terrenos, sus propiedades, su dinero. ¿Qué más vale que se vaya con Cristo? Porque si se quedó y usted tiene $1 millón, $1 millón de pesos, 15 terrenos, 20 casas, 30 carros, de nada, oiga lo que le está diciendo este hombre, de nada le va a valer tener todo lo que usted ha conseguido en esta vida, de nada. Si el arrebatamiento ocurre hoy, nomás cuente desde hoy, 7 años. 7 años en que el anticristo va a gobernar aquí. Pero su dinero ya valió 3 cacahuates. No le va a servir. Mejor que se vaya con Cristo Jesús. Y si alguien se queda y viene el rapto y Cristo nos lleva, alguien se queda, yo le aconsejo que nunca se deje que le pongan esa marca, ni en la mano ni en la frente, aunque lo maten. No se deje, porque ese es su boleto al infierno, si lo llega a hacer. Amén. Le damos un aplauso a Dios, hermanos. Los magos se fueron por otro camino, no regresaron con Herodes. Pero lo que hizo Herodes cuando se dio cuenta que los magos se fueron fue la matanza de los niños. Mataron muchos niños, chiquitos, de 2 años para abajo. Esos niñitos la pagaron. Siempre desde entonces hemos visto cómo Satanás quiere matar a los niños. Satanás tiene una especial atención hacia los niños, porque sabe que si los pesca de chiquitos, le destruye su vida completamente. Vamos a cambiar el orden del culto. ¿Sí me expliqué lo que les expliqué esta noche, hermanos? Es una historia muy interesante. Y lo más que les pude compartir de esto, para que aprendan el significado de la Navidad. El que se celebra es Jesús. No es tanto mercantilismo, tanta gastadera. Es Jesús. Él es el que cumple años. Y les voy a decir otra cosa. Cristo no nació el 25. ¿Quién sabe cuándo nacería? ¿Sí? Pero el 25 no nació. Pero lo importante, a mí no me importa qué es la fecha, a mí lo que me importa es que nació. Y que nació en mi corazón. Eso es lo que me importa. Ni me interesa si pone árbol, pino, roble, encino, no sé qué ponga, no me interesa. Ponga lo que quiera. Lo que importa es que Él nació en nuestro corazón. Porque hay gente religiosa que anda con esas tonterías. Están bien empaquetados, bien empecatados de un montón de mugre y andan cuidándose de eso. Pero en fin, lo importante es que Cristo nació. Vamos a cambiar el orden y luego estamos listos para la oración. Les hago una invitación próxima semana, el viernes, va a haber tacos de fajita, de muela, de cachete,
Va a haber fiesta aquí en la iglesia, próximo viernes. Aquí la Lupita a las 7, fiesta aquí en la iglesia. Estamos listos para hacer la oración y ofrecerle a nuestro Dios presentes, oro, incienso y mirra. Abriendo sus tesoros, abra su tesoro, su cartera. Si ya lo bendijeron con su aguinaldo, si recibió 1,000 pesos, ¿cuánto es su diezmo? Son 100. Si recibió de aguinaldo 100 pesos, su diezmo son 10. Pero sea derecho con Dios, sea fiel con Dios y espere la bendición de Dios. ¿Estamos listos? Padre, bendice las ofrendas y bendice los diezmos. Te lo pido en este